Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos una vez más a su canal Electrónica para Todos. Es un placer para mí el poderlos saludar nuevamente. Llevamos un tiempo fuera del canal, pero acá estamos tratando de retomar el ritmo de las publicaciones aquí en este espacio donde todos aprendemos mientras que reparamos. En esta ocasión les quiero compartir la recuperación de un dispositivo de la marca Samsung, específicamente el modelo A127. Un dispositivo que es bastante común, por lo menos acá en el territorio nacional es común que llegue a nuestro laboratorio. Este llegó con una falla bastante común, que es falla de backlight, es decir, el dispositivo se queda sin luz de pantalla, pero debido a un tratamiento no adecuado, el equipo se le desconectó el CPU, creándose una segunda falla ya un poquito más compleja de solucionar. En estos tiempos ya trabajar con el CPU de un equipo, en este caso estas gamas bajas de Samsung, Xiaomi, ya es algo cotidiano el estar trabajando con los CPU, las memorias, etc. Si no aprendemos a manejar las técnicas, si no aprendemos a hacer este tipo de labor, en muchos casos nos quedamos sin llevar el sostén a nuestras casas, porque por lo menos acá en el Servicio Técnico de Electrónica para Todos diariamente hacemos este trabajo. Ya es bastante común que nos lleguen 3, 4, 5 equipos con fallas tanto de soldadura en CPU, memoria, como pistas partidas debido a golpe, humedad, malas manipulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en este video lo que quiero compartir con todos ustedes, en primer lugar, es el diagnóstico que se le hizo al equipo, que aunque era un diagnóstico que visualmente se veía que le faltaba el driver del backlight, se lo habían retirado, no se lo habían colocado, se veía un poco de componentes manipulados, el capacitor de la línea de los LED, etcétera, etcétera. Pero como llegamos a la conclusión de que el CPU también estaba dañado, vamos a manejar consumos en la fuente de alimentación y les voy a dejar el video del trabajo realizado con el CPU, la memoria, cómo se manejó la temperatura, cómo se manejó la limpieza de la placa base, etcétera. En este caso no bajamos la memoria, bajamos solamente el CPU, no era necesario bajar la memoria porque el diagnóstico nos arrojó que era el CPU el que estaba presentando fallas en el encendido, por lo tanto solamente bajamos CPU. En el modelo 127 este CPU es Exynos, no es el modelo 125 que utiliza un MediaTek. El CPU Exynos a modo general es mucho mejor de trabajar que la versión MediaTek. La placa base en sus laterales permite mejor el trabajo, las pistas no se rompen tanto como en el 125, pero el método de temperatura, el método de extracción, de limpieza del circuito te va a servir tanto para el 125 como para el 127. Te invito a que veas el video completo, no te pierdas los detalles del procedimiento que realizo para la extracción, limpieza, acondicionamiento, revaling y montaje del circuito. El equipo quedó funcionando perfectamente. Aquí recuperamos dos fallas, recuperamos en un primer momento lograr que el equipo encendiera porque ya estaba apagado completamente, ya no solamente era recuperar el backlight, sino que se hacía necesario que el equipo encendiera. Conectamos correctamente el CPU, paso a paso, ahí lo vamos a ver en el video. Luego de que teníamos el equipo encendiendo, pues tocaba recuperar el área correspondiente al backlight, también la recuperamos. Ahora, cuando llega un equipo así apagado al taller, yo por lo menos le explico al cliente que el riesgo que existe de que la pantalla no sirva porque el equipo no me llega encendiendo, yo el equipo lo tengo apagado en mi local, me llega apagado, visualmente se ven estos datos que les estoy diciendo, es decir, faltaban el driver del backlight, etcétera, etcétera. Ya usted tiene un equipo que no enciende. Usted le explica al cliente que si usted recupera ese equipo y la pantalla no funciona, o tiene un problema de touch, o la pantalla tiene una línea en el centro, es decir, tiene distorsión en la pantalla por daño físico de la pantalla, usted no se puede hacer responsable de ese problema. Yo siempre le explico al cliente este dato antes de entrar en la reparación. Si usted tiene una placa base y le puede probar la pantalla al cliente, pues bien, se la prueba y ya usted descarta esa posibilidad. Pero en el caso particular mío no tenía con qué probar esa pantalla en ese momento, así que yo le expliqué al cliente, en primer lugar, te la puedo tratar de solucionar y te voy a cobrar 10.000 pesos, que es lo que cobro yo aquí en Holguín, Oriente de Cuba, 10.000 pesos, moneda nacional, es lo que cobro yo para darle solución a una placa base de un Samsung Galaxy A12, teniendo en cuenta que ese teléfono ahora mismo está costando unos 25.000 pesos aproximadamente,
funcionando en la calle, en el mercado informal cubano, en este caso reitero, en Holguín, en la ciudad de Holguín, vale unos 25.000 pesos. Por lo tanto, yo reparo ese teléfono por un costo de 10.000 pesos. En la tasa de cambio del dólar está en 300, ahora no sé decirle, si 3.45, 3.50, 350 pesos moneda nacional por un dólar. Es decir, no sabría decirle porque eso es bastante cambiante. Ahora, usted le explica todo eso al cliente y si el cliente acepta, pues entonces usted comienza a hacer la reparación del equipo. En este caso, una reparación que toma más o menos 1 hora 30 minutos, 1 hora 40, depende la habilidad que usted tenga con la técnica de limpieza, acondicionamiento, revaling y el montaje del equipo, y que no se les vaya a complicar la reparación, teniendo en cuenta que estos equipos tienen una calidad de placa base bastante mala. Entonces, muchachos, los voy a dejar con el video, espero que les sirva. Les voy a dejar el procedimiento completo, no lo voy a correr, no lo voy a poner en cámara rápida. El que quiera verlo, pues bueno, ahí tiene todo el procedimiento. Lo invito a que lo vean, lo invito a que dejen su like, a que compartan el contenido, porque recuerden, todos aquí aprendemos mientras reparamos. Un saludo y nos estaremos viendo en una próxima reparación. Bien, muchachos, acá tenemos la placa base del dispositivo, reitero, un A127. Este equipo enciende perfectamente con fuente de alimentación. Simplemente soldamos un terminal en la línea de alimentación positiva, en VBAT, soldamos un terminal y soldamos un terminal a la línea negativa del equipo. En este caso voy a utilizar el propio blindaje de la placa base para soldar este terminal. Alimentamos la placa base. En un primer momento analizamos que no tenga consumos iniciales. Este no tenía consumos iniciales. Presionamos el encendido. Aquí observamos el consumo, que es 26 mA en la fuente de alimentación. Es decir, al encendido 26 mA en fuente de alimentación. Al soltar el botón el consumo caía a 0. Vean el estado de la placa base, bastante trabajada. Bajaron el blindaje con calor. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar toda la epóxica que está alrededor del CPU. Para ello vamos a utilizar una temperatura de 300 grados, un bisturí número 11 y la boquilla intermedia. Aquí lo que voy a hacer es ir poco a poco retirando toda la epóxica con mucho cuidado. Bien, luego de ello vamos a empezar a calentar alrededor del CPU de manera homogénea. Vamos a hacer círculos pequeños encima del CPU con una temperatura de 360 grados, 10 de aire es lo que utilizo, son los parámetros que yo utilizo con mi estación. Vamos a ir introduciendo poco a poco la espátula, mucho cuidado, siempre rasante entre el CPU y la placa base sin raspar el PCB de la placa base. Poco a poco, una vez que veamos que se introduzca la espátula, entonces los vamos a ir levantando poco a poco. Nunca obligar al circuito a salir. El circuito va a ir saliendo poco a poco a medida que se va derritiendo, se va fundiendo el estaño entre sus pads y los bars. Es decir, vamos a ir calentando, no tenemos apuro. 360 grados es una temperatura que ya por lo menos yo con mi estación tengo dominada aquí para este tipo de placa. No se infla, se maneja bastante bien. Vean ahí cómo salió perfectamente el CPU. Ahora lo que voy a hacer es, aprovechando la temperatura que ya está en la placa base por la extracción, voy a colocar flux. El flux que estoy utilizando en este momento es de la marca Kimbo. Voy a dejarle por aquí una fotico para que vean qué tipo de flux es el que estoy utilizando. Muy bueno ese flux. Voy a poner aleación de estaño 183 y con el cautín a una temperatura igualmente de 360 grados voy a comenzar a cambiar toda la aleación de estaño que está en la placa base. ¿Con qué objetivo hago este cambio de aleación? Para cuando ponga la malla de soldante se limpie de una manera mucho más fácil ese estaño que está ahí, y además de ello ya con la punta del cautín voy ablandando toda esa epóxica que quedó en la superficie de la placa base. Vamos poco a poco. Lo que vamos a frotar, lo que tenemos que lograr es que el estaño sea el que roce con la soldadura. No vamos a raspar la punta del cautín con la placa, porque entonces se nos va a pelar las líneas de la PCB y al final vamos a tener que estar curando con resina, con máscara UV, etcétera, etcétera. Entonces la bola de estaño, es decir, esa esferita de estaño que creamos con el cautín, es la que vamos a estar pasando por encima de los pads de la placa base. Entonces aquí ya tenemos la malla de soldadura
misma temperatura del cautín, 360 grados. Si su cautín requiere un poquito más, pues se la da. Y vamos a ir pasando poco a poco por toda la placa base, limpiando ese estaño, limpiando esa resina. Mucho cuidado de no venir a frotar, a pasar la malla de soldadora en el sentido contrario de las líneas, porque se levantan todos los packs de la placa y entonces tenemos que estar empalmando líneas, poniendo jumper de una línea a otra, etcétera, etcétera. Mucho cuidado, mucha paciencia, porque el que va a pagar este trabajo ya dijo que sí. Usted lo que quiere es que este equipo quede completamente funcional. Entonces vamos a limpiar correctamente la placa base. El éxito de estos rebalings responden en un 90% a la limpieza que seamos capaces de dar a la placa base. Muy limpio todo y vamos a tener muy probablemente éxito en el rebaling. Aquí vamos a limpiar todo el exceso de flux quemado más la epóxica. Vamos a utilizar, o yo utilizo en este caso, un trozo de papel absorbente, es decir, de papel sanitario. Y el líquido que estoy utilizando aquí es nafta, es decir, nafta, una especie de gasolina especial, que es lo que yo utilizo. No tiene aceite, es lo que yo utilizo para limpiar y me va muy bien con ella. Aquí utilizo una brocha de pelo fino, pelo delgadito, pelo animal, por cierto, que deja bastante limpia la placa base. Entonces con el bisturí, un bisturí número 11, voy a ir limpiando toda la resina epóxica que va quedando ya entre los pads, disculpen, de la placa base. Bien, muchachos, una vez que tenemos acondicionada la placa base, vamos a acondicionar al CPU. Lo colocamos en este pequeño holder, muy útil este holder para este tipo de trabajo. Aquí lo que le pongo es flux. Recuerden que el CPU también tiene resina epóxica entre sus valves, y pongo flux y con estaño en alambre le voy pasando con el cautín poco a poco para ir quitando esa resina y a la vez ir estañando los valves del circuito. Con la malla de soldadora poco a poco vamos frotando por encima de los valves y vamos limpiando tanto la resina epóxica como la mugre que se le va pegando a los valves del circuito, que se ponen un poco negruzcos así, que no toman estaño. Tomamos un cepillo de los que se utilizan para lavarse los dientes, limpiamos con la nafta y le damos un segundo pase con flux y la malla de soldadora. Vean que poco a poco ya va quedando bastante limpio los pads, los valves, disculpen, del circuito. Aquí lo que vamos a hacer es volver a limpiar. Vamos a colocarle nafta y otro trozo de papel sanitario o absorbente, una servilleta de cocina, lo que usted tenga a mano por ahí. Igual puede usar una toallita de algodón, pero yo utilizo este tipo de material para limpiar. Me va muy bien, siento que limpia mucho mejor que un paño. Entonces acá lo que vamos a hacer es ir cogiéndole, como decimos los cubanos, las mentiras. Si vamos a ir limpiando todos los pads, la sigo con los pads, vamos a ir limpiando todos los valves que aún no han tomado estaño. Lo que voy a hacer es colocarle más flux y en esta ocasión, en vez de utilizar estaño en alambre, lo que voy a utilizar es estaño en pasta. Ya le voy a poner una aleación de 183, vean aquí, poco a poco, y vamos a ir dándole estaño a todos esos valves que aún no se estañan, poco a poco. Recuerden de no raspar el circuito con la punta del cautín. Lo que vamos a hacer es lograr que la esferita de estaño que se hizo en la punta del cautín se frote con los valves del circuito y así poco a poco se vayan estañando uno a uno. Ahí no hay apuro. La temperatura del cautín no la pueden elevar mucho porque pueden romper el circuito. En este caso 360 grados es suficiente con mi cautín. Usted tiene que lograr tener un patrón de temperatura adecuado para su cautín, pero si exagera la temperatura puede inflar el circuito por la parte de abajo y dejar dañado el equipo. Entonces, una temperatura adecuada. Recuerden que la aleación de estaño que estamos utilizando es 183 en este caso, por lo tanto 360 grados me es suficiente. Una vez que está listo el circuito, vamos a utilizar el stencil para hacer el rebaling. Yo utilizo un stencil universal, no tengo el stencil
que se corresponda de manera original para este circuito, pero tengo un universal que es con el que hago la mayoría de los circuitos aquí en mi local. Entonces colocamos el stencil, ya el circuito tiene que haber quedado bien limpio y vamos a colocar estaño. En este caso el estaño en pasta que estoy utilizando es de una aleación 183 de la marca Mechanic. Es el estaño que estoy utilizando. Si está muy mojado el estaño, debe secarlo con un pedacito de papel, con una servilleta, y luego entonces aplicarlo al circuito. Si aplica el estaño mojado en el stencil, pues cuando usted aplique temperatura para hacer el revaling, se le va a formar tremendo desorden ahí en el stencil. Por lo tanto, entre más seca esté la pasta, mucho mejor. Entonces, yo lo que hice fue que lo sequé con una servilleta y luego lo apliqué. Para quitar el excedente de estaño utilizo esta toallita de algodón que tengo acá en el local para eso. Limpiamos correctamente el stencil de todo el residuo que tengamos ahí de estaño en pasta. Vamos a quitar todo lo que esté ahí, todas las protuberancias que nos hayan quedado en los orificios, etc. Recuerden que esto es un trabajo meticuloso que debemos estar realizando muy limpio para que nos quede lo mejor posible. Utilizando una pinza curva presionamos el circuito, el stencil sobre el circuito. No debemos ejercer mucha presión, no es necesario apretarlo con tanta fuerza, simplemente es mantenerlo que no se vaya a correr. Y la temperatura que utilizo aquí para hacer el revaling es de 300 grados. Es decir, regulo la estación a 300 grados de temperatura y el mínimo de aire que ofrece mi estación es de 10. Por lo tanto, 10 de aire, 360 grados. Perdón, 10 de aire, 300 grados de temperatura para hacer el revaling. Vamos a ir haciendo círculos con la boquilla por encima del circuito para que se vaya fundiendo el estaño poco a poco de manera uniforme alrededor de todo el circuito. Recuerden que el stencil que estoy utilizando es universal, por lo tanto van a existir muchas más esferas que las que necesita el circuito, y si el aire que empleamos es demasiado fuerte, estas esferitas se van a estar saltando de un lado al otro y nos van a echar a perder el revaling. De igual manera, la temperatura es importante. Si utilizamos una temperatura muy alta, el stencil se va a doblar, se va a pandear y nos va a quedar mal el revaling. Por lo tanto, busque con su estación una temperatura que esté baja, una temperatura baja que sea suficiente para fundir el estaño. Recuerden que el estaño es de 186, perdón, un momento acá, déjenme mirar, siempre me equivoco, 183 grados. Es decir, la aleación, la temperatura de fusión de este estaño es de 183 grados. Aquí lo que voy a hacer es limpiar con la brocha, limpiando aquí con una brochita que tengo acá, y nafta por encima del CPU. Vamos a limpiarlo por la parte trasera también. Si forzamos la salida del CPU sin quitar todas estas perturbaciones de estaño que están acá, estas protuberancias, podemos romper los vals del circuito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es volver a montar el circuito en el holder para quitar todas las esferas sobrantes del mismo. Hay bastantes esferitas sobrantes ahí. Para ello lo que voy a utilizar es una brochita que tengo por acá de cerdas fuertes, tiene unas cerdas bastante duras, y la nafta. Limpiamos poco a poco, no hay ningún tipo de apuro. Aquí utilizando la brocha. Y una vez que hayamos terminado, lo que voy a hacer es nuevamente aplicarle temperatura para que las esferas se acomoden correctamente en el vals que le corresponde. Ya tenemos que cerciorarnos de que no se nos haya quedado ninguna esfera sobrante, porque se nos une y nos echa a perder el revaling, muchachos. Aquí es muy importante la observación. Hago un segundo paso de limpieza con la brocha de pelo más fino para quitar ya toda impureza que me haya quedado ahí en el CPU. Hacemos una observación, una inspección visual detenida. Es importante que el revaling nos quede lo mejor posible, por eso que es un trabajo que se hace a conciencia para que nos quede bien. Aplicamos un poquito más de flux para entonces resoldar esas esferitas, para que las esferitas terminen de hacerse circulares, porque recuerden que los orificios del stencil son cuadrados y cuando usted le aplica una temperatura se hacen esféricas, valga la redundancia, y se adhieren correctamente al vals que le corresponde del circuito. Entonces aquí con mucho cuidado que la pinza no se nos vaya a disparar el circuito y se nos echa a perder el revaling.
Si la pinza que usted tiene es una pinza que no tiene buen agarre, tiene que tener mucho cuidado porque se le puede zafar el circuito y echarle a perder todo el trabajo que ha hecho hasta el momento. Entonces lo vuelvo a colocar en el holder y ahora lo que voy a hacer es limpiar ese flux. No deben dejar ese flux entre los pads del circuito porque ya ese flux se quemó y nos va a hacer contraposición en el momento en que vayamos a soldar el circuito a la placa base. Por lo tanto, es bueno limpiarlo. Aquí le echo abundante nafta, con la brochita de pelo fino lo limpio y dejo listo el CPU para ser montado nuevamente en la placa base. Siempre inspección visual, verificar que todos los pads, que todos los valves del circuito hayan recibido su esferita, que no se haya unido ninguna esferita y manos a la obra entonces para el montaje del circuito en la placa base. Bien, una vez listo el circuito para su montaje, colocamos la placa base encima del holder. Vamos a hacer una última limpieza en los pads de la placa base, evitando que nos quede ningún pedacito de resina epóxica que nos pueda dañar el éxito del montaje del CPU en la misma. Colocamos flux y con el dedo vamos a dispersar todo el flux alrededor del área donde vamos a soldar el CPU. Esto es importante para que haya flux en todos los pads y se pueda fundir de manera correcta el estaño. Vamos a colocar el circuito. Muy importante aquí a la hora de orientar el circuito, fíjense hacia dónde va la guía. Ese pequeño puntico que se puede ver ahí del CPU, vean la orientación, siempre va a ir hacia el extremo izquierdo buscando la bandeja correspondiente a la tarjeta SIM y la lectora SD del dispositivo. Ahí vean la guía. Vamos a orientar al CPU de acuerdo a las guías que tiene en sus esquinas, dos pequeñas escuadras de color dorado que ahí no se ven muy bien, pero si están ahí. Una vez que usted lo orienta de manera adecuada, vamos a colocar nuestra estación de calor en los parámetros de 360 grados de calor y una potencia de 10 de aire. Reitero, mi estación de soldadura solamente regula como mínimo 10 de aire. Una vez que tenemos ya la estación configurada, vamos a comenzar entonces el procedimiento de soldadura del CPU. La boquilla que yo utilizo para este tipo de trabajo es la boquilla intermedia, la boquilla del medio de las tres que trae mi estación de soldadura. Entonces vamos a ir aplicando temperatura. Yo lo que aconsejo es apuntar la estación de manera inclinada encima del CPU y poco a poco ir calentando. Una vez que ya usted ve que empieza a haber fusión del flux en la parte de abajo del CPU, pues entonces genera temperatura alrededor de todo el CPU. Es un circuito bastante grande, por lo tanto tienen que dar temperatura alrededor de todo el CPU. En esta ocasión no toqué la memoria para nada, simplemente trabajando con el CPU. El aire lo estoy echando para la parte de afuera de la placa base. Si se fijan ahí, no estoy apuntando temperatura para la memoria, tratando de evitar que se me desconecte para no tener que bajarla y hacer el mismo procedimiento con ella. Una vez que ya creemos que está soldando el CPU, tocamos con el bisturí poco a poco los bordes del CPU para que este se mueva y la soldadura se afirme correctamente al pad que le corresponde. Entonces le damos un tiempo adecuado de enfriado, que se enfríe correctamente la placa base. No vayan a alimentar la placa base en el momento en que terminen de soldar porque van a romper el circuito. Una vez que está fría, volvemos a soldar los terminales. Reitero, este equipo enciende perfectamente solamente con la alimentación de UV-BAT y la línea negativa. No tenemos que ponerle ningún BMS de batería, no tenemos que buscar nada especial para encender la placa. Por lo tanto, soldamos positivo y negativo y le picamos al encendido. El encendido en este equipo tiene unos test points muy cerca al conector. Vean ahí los test points, ahí se puede ver claramente. Tocamos los test points y observamos fuente de alimentación para ver si el trabajo nos quedó bien en esta ocasión. Recuerden que el consumo no pasaba de 27 mA. Ahora tiene que hacer un recorrido que va hasta los 300, 400 mA en el momento en que el equipo ya ha encendido. Entonces vamos a ver aquí, vamos a observar, tocamos el botón de encendido, miramos fuente de alimentación 94,
110. Y aquí estamos viendo un equipo que está tratando ya de encender. Soltamos el botón y perfectamente equipo encendiendo. Por lo menos la primera parte del procedimiento ha sido un éxito. Ya tenemos el equipo encendiendo y nos corresponde ahora ir a trabajar con la segunda parte de esta reparación, que se corresponde a el circuito de iluminación de pantalla o backlight. Vean que aquí falta el driver se lo quitaron, no lo quitaron y no lo volvieron a colocar. Aquí me percato que la bobina, aunque quedó soldada en placa base, está dañada. La bobina está abierta completamente, se dañó. Suele dañarse tanto esta bobina, el diodo y uno de los capacitores que está en la línea correspondiente al ánodo. También se ponen cortos. Vean que es el que falta precisamente allá arriba. Dejaron uno de ellos, ya revisé la línea, tiene una caída de tensión adecuada. Pero lo que voy a hacer es quitar la bobina y sustituirla por una bobina que esté en buenas condiciones, una bobina que le puede servir de cualquier equipo que utilice este tipo de pantallas. Yo lo voy a extraer precisamente de la placa base de un Motorola Moto E4, que es la que más tengo acá en el taller. Vamos a retirar la bobina. Ya aquí voy a trabajar con mucha más calma porque el circuito, es decir, el CPU, que es el que más cerca está, ya no tiene resina, ya tiene una soldadura nueva, por lo tanto no tengo ningún problema con la temperatura. Voy a acomodar el capacitor y de igual manera va a tocar extraer el diodo porque tiene un fogonazo en la parte superior, se le ve un quemonazo ahí en la parte de arriba. Así que conjunto completo, driver, diodo, bobina y colocar uno de los capacitores que está faltando, que es precisamente el capacitor que suele romperse, se ponen corto. Muchachos, para facilitar el soldado de la bobina, del driver, de todo lo que usted vaya a sustituir en la placa base, siempre es recomendable colocar una nueva aleación de estaño en esos pads. Es decir, yo lo que utilizo es aleación 183, le cambio la aleación y así me va a facilitar soldar la nueva bobina, el nuevo circuito. Lo que yo vaya a reemplazar en la placa base, siempre le voy a cambiar la aleación. Ese estaño viejo que está ahí no me va a servir para soldar de manera adecuada ningún componente que yo quiera reemplazar. Por lo tanto, siempre utilice nueva aleación y luego usted va y coloca el componente de reemplazo. Aquí lo que estoy haciendo es quitando todo ese churre que quedó ahí porque para soldar utilizaron alguna especie de brea, rosin, algo que utilizaron ahí que dejó manchada completamente ese sector de la placa base. Siempre la estética, la limpieza en cualquiera de estos trabajos, muchachos, es sumamente importante. Aunque el cliente no pueda ver la placa base, no importa, usted no sabe si en algún momento otro compañero va a revisar el trabajo que usted hizo y va a decir, se va a llevar una mala impresión de usted. Aquí lo que voy a hacer es de igual manera cambiar la aleación correspondiente al sector del driver de luz, pongo flux y de igual manera lo que voy a hacer es colocar aleación de estaño 183 y con el cautín voy a limpiar los pads correspondientes al circuito donde va a soldarse el nuevo circuito. Aquí no voy a pasar malla, no es necesario pasar malla, es un circuito pequeño, no quiero lastimar la placa base, esta placa se raspa con facilidad, por lo tanto lo que voy a hacer es limpiar ya directamente con la brocha todo ese sector y dejar esa aleación de estaño nueva que colocamos ahí para facilitar la soldadura del componente de reemplazo. Entonces lo que toca es buscar los componentes. No voy a hacer el video extenso, es decir, ya yo voy a buscar los componentes. El driver de otra placa de un 127 que tengo por acá, puedes usar el del 125 de igual manera, no tiene nada que ver, es el mismo circuito, pero a la hora de orientarlo sí tienes que percatarte que la guía del circuito, el puntico del circuito no se corresponde. Eso es importante. Voy a tratar de dejar una imagen por acá para que usted se pueda orientar. Voy a soldar entonces, procedo a colocar la bobina. Lo que voy a hacer es colocar la bobinita nueva no, de reemplazo que extraje, reitero, de la placa base de un Motorola Moto E4. Aquí 350 grados, 360 grados de temperatura, 10 de aire. Para soldar la bobina, vean qué fácil se soldó porque la aleación de estaño que le colocamos, además de ser una aleación nuevecita, es una aleación de 183 grados de fusión. Por lo tanto, se facilita
la soldadura en gran medida. Ahora lo que voy a hacer es colocar el nuevo circuito driver. Aquí tuve que hacer un stop porque era lo que les decía, no se corresponde la posición en la placa 125. La guía del circuito va orientada diferente a la placa del 127, por lo tanto tuve que observar en borneo la posición adecuada del circuito, y lo que vamos a hacer es montarlo. Como es un circuito pequeño, tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos vuele con el aire, por lo tanto utilicen un aire mínimo en su estación de soldadura, la misma temperatura 360 para soldarlo. Aquí le damos una orientación adecuada al circuito. Una vez que esté orientado, entonces comenzamos con la soldadura del mismo. La misma situación acá, vean aquí, lo que hago es con la pinza no tocarlo, sino estar atento de que si se corre, volverlo a su sitio con la punta de la pinza. Es lo que ustedes ven que estoy haciendo ahí. Es fácil de soldar, un circuito pequeño, ya ahí se soldó. ¿Por qué se solda rápido? ¿Por qué se solda fácil el circuito? Porque, reitero, tenemos una aleación de estaño nueva en la parte de abajo del mismo. Por lo tanto, se va a soldar de una manera mucho más sencilla. Si usted trata de soldar el circuito con la aleación de estaño que los trajo, se va a hacer difícil soldarlo, puede que no quede bien montado, y usted lo que quiere es ahorrarse su tiempo y que el trabajo le quede bien. En este momento lo que voy a hacer es enfriar la placa base y ver si me quedó por lo menos funcionando. Una vez que ya rectifique que esté funcionando, termino de limpiarla mejor, de darle un mejor acondicionamiento a la plaquita base. Aquí les muestro el fancito que tengo pegado debajo del microscopio. Este fancito funciona con 12 volts para enfriar las plaquitas. Montamos la plaquita en el housing, es decir, en el chasis de la placa del equipo. Aquí vean que es la placa. Voy a hacer un acercamiento. Si usted tiene dudas, compruebe el serial del CPU, mire el video hacia atrás y compare el serial, que es el mismo CPU. No estamos para estar metiendo forros aquí, y menos en YouTube. Colocamos el equipo a cargar y vamos a ver si nos muestra animación de carga. Si vemos que ahí vean, y ahí se pudo ver, déjenme ver si ahí está. Vean que el equipo ya mostró animación de carga. Esperamos unos segundos para ver si monta protocolo de... Ahí está, ya el equipo iniciando carga de manera normal, 94%, esa batería estaba casi completamente cargada. Ahora lo que corresponde es encenderlo y ver si completa el ciclo de encendido, si no hay ningún tipo de problema con el sistema operativo, y terminar de comprobar la pantalla, a ver si el táctil funciona de manera adecuada. Le damos al encendido y sentí que vibró. Vamos a virarlo y ya el equipo nos está encendiendo. Samsung Galaxy A127, hasta aquí va bastante bien todo el procedimiento. Pasamos a segundo logo, vamos a esperar. Recuerden que estos equipos pueden demorar un poquito en encender después que se hace un procedimiento con temperatura, e incluso puede llegar a dañarse un poco, como que la programación de la memoria. En estos casos vamos a esperar aquí. Ya el equipo, ahí está, ya pasó al segundo paso de carga del software. Ahí cargó ya el software. Ven el equipo iniciando. Tiene una configuración de fuente de texto bastante amplia. Parece que la persona que lo está usando utiliza este tipo de fuente. Aquí encendió en blanco y negro, pero esto se debe a configuraciones de accesibilidad, modo oscuro, modo nocturno, etcétera. Configuraciones netas del cliente. Vamos a desactivar un poco de configuraciones por acá para ver si logramos ver mejor la imagen del equipo. Por lo menos el touch se ve que está funcionando de manera adecuada. Vamos a esperar. Quiero ver si esto genera o no genera colores normales. Aquí le quité, desactivé el modo oscuro, el modo nocturno que tenía activado el teléfono. Vean aquí, todo esto que se debe acá no es un problema ya neto de programación ni nada por el estilo, es que el cliente lo tiene configurado así. Por alguna razón lo tiene configurado con ese tamaño de fuente. Aquí ya regresó el color. Vean el equipo funcionando perfectamente bien. Correcto, y aquí lo que queda es armar y comprobar
correctamente todas las áreas del equipo, radiofrecuencia, audio, etcétera. Ya les puedo adelantar por acá que el equipo quedó funcionando perfectamente, fue un éxito la reparación. El equipo ya incluso se lo entregué al cliente y hasta el momento todo ha ido bien. De todos modos, el cliente cuenta con 15 días de garantía hábiles para probar su dispositivo, así que todo tranquilo. El trabajo fue un éxito, nosotros cobramos nuestro trabajo y el cliente se fue súper contento con el equipo para su casa. Vean aquí que es la misma placa base que hemos estado trabajando. Vamos a hacer un acercamiento acá. Ahí pueden ver que es la misma placa base que estuvimos trabajando. Si usted es de los que duda, revise el serial del CPU.